Las 7 palabras. Vamos a iniciar esta reflexión sobre las 7 palabras o expresiones que Jesús pronunció desde la cruz. Y quiero comentar que posiblemente como usted, año tras año, hemos escuchado mensajes sobre esto. También hemos visto cómo en Iztapalapa, en la Ciudad de México, algunas personas se preparan todo el año para representar la crucifixión de Cristo. Y en Taxco o en Sevilla, España, incluso se hacen procesiones detrás de imágenes religiosas. Y cada vez menos, en algunas personas reina un espíritu de recogimiento en estos días. Por otra parte, en nuestras iglesias, este día, recordamos las 7 expresiones o palabras de Jesús con alguna meditación alusiva y nos sentimos conmovidos al recordar el sufrimiento de Cristo, dándole gracias a Dios por ese sacrificio cruento que nos trajo salvación. Pero cuando termina esta semana llamada Santa, ¿hay algún cambio en nosotros? ¿Recibimos algún mensaje del Señor con esta conmemoración? Y en su caso, ¿lo obedecemos? Porque si no es así, posiblemente solo se haya convertido en un momento de emoción que acaba siendo un rito vacío. Permítame recordar que en Antioquía fue en donde por primera vez, como una burla a los creyentes en Jesús, se les llamó cristianos, que significa cristitos, es decir, pequeños cristos o quienes quieren parecerse a Cristo. Pero Pablo, sintiéndose orgulloso de esa burla, escribe a los Efesios: hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, que crezcamos hasta parecernos más a Él. Y así, cada palabra de Jesús en la cruz representa una orden concreta del Señor para que seamos más semejantes a Él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la primera expresión de las 7 registradas en los evangelios. Y ahí Jesús nos da 2 ejemplos indispensables para el cristiano. Primero, Jesús perdona a sus enemigos y después ora por ellos. Estas son conductas que el Señor quiere que revisemos para ver si las estamos cumpliendo. El Señor dejó desde la cruz la orden de perdonar y orar por quienes nos tratan mal, pues en la cruz estábamos cada uno de nosotros, como dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. El perdón. En la cruz se cumple la profecía de Isaías, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Vemos a Jesús cargando el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros, mientras su carne era desgarrada y su sangre derramada por nosotros. Y su amor se manifestó pleno al dar su vida en rescate por muchos, librando de la condenación eterna a todo aquel que lo acepta como Salvador. Y Él, ahora en la cruz, está cumpliendo lo que enseñó en el Sermón del Monte: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, enseñándonos hasta dónde debe llegar el amarás a tu prójimo. Ámalo aún a pesar de que él te dañe. Ámalo a pesar de que te lastime, pues no hay expresión más genuina del amor que el perdón. Y no debemos ser hipócritas si oramos: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos
a todos los que nos deben, mientras guardamos resentimiento, ya que su amor es nuestro sello, la esencia de nuestra fe y nuestro compromiso, a través del cual Él quiere llegar a otras personas. Interceder. Y la segunda orden para nosotros en esta primera palabra la ejemplifica el Señor, cumpliendo la profecía de Isaías, orando por los transgresores. No basta con perdonarlos, tenemos que orar por quienes nos lastiman, y al pedir, Padre, perdónalos, Jesús muestra su infinita misericordia, pues clavado en la cruz, ora por los soldados, quienes lo habían herido, injuriado y humillado, como lo hacían con los malhechores a los que crucificaban. Pero ellos no sabían que ahora estaban matando al Hijo de Dios, pues como dice su palabra, refiriéndose al poder y a la sabiduría de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Él rogó, intercediendo por sus asesinos, como si fueran niños inocentes, diciendo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Oró también por los líderes judíos, quienes, como explicó Pedro, engañados por su propia ignorancia y religiosidad, no reconocieron al Mesías en Jesucristo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahora Jesucristo sigue intercediendo a nuestro favor como único mediador entre Dios y los hombres, pues como escribiera Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y oró por la humanidad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Una oración que de inmediato tuvo respuesta, pues hasta el centurión romano, cuando vio cómo murió Jesús, tuvo que dar testimonio. Ciertamente, este hombre era el Hijo de Dios. Y desde la cruz, Jesús oraba por nosotros, como ya lo había hecho antes. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, enseñándonos que aún en medio del sufrimiento, si queremos llamarnos cristianos, debemos orar por quienes estén en nuestra contra o nos maltraten. ¿Hay alguien a quien tú tengas que perdonar hoy? ¿Te dice algo el ejemplo de Cristo en la cruz? Obedécelo. Lleva tu perdón hasta él o ella. Puede ser en una visita, una llamada, un mensaje, quizá solo un saludo. Pero no dejes pasar el día de hoy. O el sacrificio y perdón de Cristo no es suficiente razón para que tú perdones. Los crucificados tenían mucha sed, pero estos soldados, queriéndose burlar, en lugar de agua, le acercaron una esponja mojada en vinagre. Además, para ridiculizarlo, le habían colocado sobre su cruz una madera que tenía un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Y también uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero mientras todos se burlaban de él, hubo una excepción. Uno de los ladrones que moría a su lado, con una voz ya casi sin fuerza, se atrevió a hablarle con toda humildad,
confesándose merecedor del castigo que recibía. Dijo a su compañero, refiriéndose a Cristo: mas éste ningún mal hizo, porque aún el pecador más entenebrecido tiene que reconocer la santidad de Cristo, quien ante esta petición, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, que suplicaba la misericordia de quien él reconocía como rey, le otorgó el perdón, como lo hace con todos los que, confesando nuestros pecados, creemos en él como nuestro único Salvador. Y su humilde oración movió la misericordia divina. Jesús, quien fuera criticado por los religiosos de su tiempo por ser amigo de pecadores, quien entró en la casa de Zaqueo, quien habló con Leví o Mateo, cobrador de impuestos, y por ello considerado traidor, que en un pozo en Samaria habló con una mujer pecadora, y quien defendió a la adúltera, ahora en la cruz le responde a un ladrón moribundo, porque como Jesús mismo lo había explicado, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Él vino a salvar lo que se había perdido, por lo que tú y yo, si arrepentidos acudimos a Él, Él nos estará esperando con amor. Así, cuando ese criminal, justamente condenado, clamó ante el Salvador, temeroso de ser rechazado por sus pecados, encontró que, como dijera Dios a través de Isaías, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sus crímenes cometidos, que seguramente eran muy oscuros, ahora se habían convertido en blancas acciones como la nieve, porque Jesús ya había pagado por ellos, y la fe puesta en el Salvador lo alegró cuando escuchó: hoy estarás, o en otra traducción, ya estás conmigo en el paraíso. Su pasado criminal se transformó en un presente de bendición y en un futuro de esperanza. Él escuchó: hoy estarás conmigo, ya estás conmigo en el paraíso. Ya había alcanzado la presencia de Dios y su gloria por toda la eternidad. Y ese era el verdadero paraíso. En Persia, el paraíso era un hermoso jardín amurallado, donde cuando el rey honraba a alguien, lo invitaba a pasear para platicar con él. Jesús escuchó al ladrón arrepentido y desde ese momento lo nombró su acompañante y le prometió el honor de gozar de su compañía en aquel jardín celestial. Lo mismo ha prometido el Señor a todos los que le buscan. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Como dice el salmista, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Porque cuando clamamos a Él y le llevamos nuestras peticiones, no importa nuestra vida pasada, Él se complace en redimirnos para que podamos gozar de bendiciones en esta tierra y de su compañía por la eternidad. ¿Quieres pedirle perdón a Jesús por algo que aún cargas o que has hecho en tu vida? ¿Quisieras rogar su perdón, pero te sientes indigno? Recuerda que lo mismo le pasó a Pedro, quien después de negarlo y al encontrarse con él después de su resurrección en el mar de Galilea, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No temas ir a Él. Todos nos sentimos indignos frente a la santidad de Dios. El ladrón fijó su vista en la grandeza de Jesús y no en la miseria de su vida y sus pecados. Jesús te escucha hoy
que este recordatorio de su muerte sea significativo para ti. Él ofrece su perdón por estos pecados que te atormentan, y si tú lo dejas, Él cambiará tu vida, para que desde hoy puedas pasear con Él en el paraíso. Quiere que te acerques confiadamente ante el trono de su gracia. No desperdicies su invitación. Por el contrario, recuerda, hoy estarás conmigo en el paraíso.